Buenos días, hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video estaremos trabajando el diagrama que aparece a mano derecha y cómo podemos hallar todas las medidas de los ángulos que tenemos sin dar indicio que de por sí no tengo nada de números como medidas en apertura de los ángulos, ¿verdad? Importante repasar, recuerde que tengo dos líneas paralelas. Esas líneas paralelas son la recta M, déjame utilizar el otro, la recta M es paralela con la recta N, ¿ok? Y la transversal, en este caso, la recta Q, tengo dos líneas rectas transversales. En este caso tengo la recta Q, que es perpendicular y se utiliza el símbolo de perpendicular a la recta M, y también es perpendicular a la recta N. ¿Ven? Es transversal y a la vez crea ángulos de 90 grados por ser perpendicular. Ahora, la recta P es transversal con la recta M, N y también con la recta Q. De por sí, los únicos símbolos que estamos reconociendo es paralelo, este signo, y como perpendicular, el signo resaltado estilo una T al revés, ¿verdad? Ahora, no tengo nada de medidas. Bueno, suponemos que no tenemos nada, pero podemos ver que el ángulo 5 tiene una apertura de 90 grados. ¿Y por qué yo sé que tiene una apertura de 90 grados? Bueno, de por sí tiene un cuadrito en su vértice. Eso indica que mide 90 grados. Bueno, ya que tengo el ángulo 5 como 90 grados, podemos determinar que el ángulo 2 también mide 90 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice al ángulo 5, ¿verdad? También en la instrucción nos indica que el ángulo 3 mide 64. Quiere decir que estamos resaltando aquí y esta parte mide 64. ¿Cuál es opuesto por el vértice al ángulo 3? Bueno, en este caso el ángulo 6, por lo tanto el ángulo 6 mide 64 grados. Y como yo sé cuál es la medida del ángulo 1, ya que tengo todos los ángulos en esa intersección y lo estamos escudriñando todos los ángulos, pues podemos decir, recuerda que la línea P es un ángulo llano. Toda esta línea es un ángulo llano. Quiere decir que si un ángulo llano mide 180, si ya yo tengo dos medidas, solamente me faltaría la medida del ángulo 1, pues lo que tendríamos que hacer es sumar 64 más 90. Eso nos va a dar 154, si no me equivoco. 154. Ya que nos da 154, recuerda que un ángulo llano mide 180, o sea, toda esta apertura mide 180. Pues a 180 le vamos a restar los 154. Fíjate que antes de irme a las medidas de los ángulos que me están pidiendo, estoy escudriñando y tratando de ponerle todas las medidas a los ángulos. En este caso es 6, 2, 26 grados. Mide 26. Opuesto por el vértice al ángulo 1, tengo el 4. Quiere decir que el ángulo 4 también mide 26. Déjame ver si lo logro hacer, porque está muy pequeñito el espacio para escribir. 26. Vamos a bajarle ahora sí. 26 grados. ¿Ven? Y ya de por sí hallamos una parte.
Ahora te pide ángulo correspondiente al ángulo 3. El ángulo 3, correspondiente al ángulo 3, tengo el ángulo 8. Quiere decir que el ángulo 8 mide 64 grados. Si toda esta apertura del ángulo 8 y el ángulo 7 mide 180, pues a 180 le restamos 64. Reagrupamos. Quiere decir que el ángulo 7 mide 116 grados. Ajá. ¿Y cuánto mide el ángulo 9? Bueno, de acuerdo a utilizar el concepto de opuestos por el vértice, podemos indicar que el opuesto por el vértice al 7 es el 9. Son opuestos por el vértice. Vamos a utilizar otro color. Son opuestos por el vértice, quiere decir que también en el ángulo 9 mide 116 grados. Y el ángulo 8 es opuesto por el vértice al ángulo 10, por lo tanto el ángulo 10 también mide 64 grados. ¿Está bien? A ver si me cabe por aquí. Vamos a bajarle un poco el grosor a la línea y escribimos que mide 64 grados. Y ya están todas las medidas. ¿Utilizando qué? Bueno, estamos utilizando todas las herramientas y estrategias visuales y los conceptos dados de opuestos por el vértice, ángulos llanos, la resta de un ángulo menos a 180 se le resta la medida de un ángulo para que nos dé el ángulo restante, y de cierta manera ya tienes todas las medidas para todos tus ángulos a mano izquierda. El ángulo 8, momento papi, vente, vamos a hacer este video. El ángulo 8 mide 64. El ángulo 10, 64 también. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ángulo 4, 26. Y ángulo 6 mide 64. Y así vas ocultando, escudriñando todo el diagrama antes de contestar los ángulos. Fíjate que no te pide todos los ángulos, pero es bueno que verifiques en calculadora rapidito. Puedes coger toda esta región y mami se fue a trabajar. Un momentito, bebé. Y si sumas toda esa intersección, se supone que te dé 360 grados. ¿Está bien? Lo puedes hacer en calculadora para confirmar la información. Y de esta manera, así confirmas que todo esté bien. Nos vemos hasta la próxima.